Lluvias que hacen florecer el desierto. Altas temperaturas que descongelan glaciares. El cambio climático es una amenaza latente para la humanidad. Según la ONU, las emisiones de gases de efecto invernadero que los gobiernos se han comprometido a reducir, por el contrario, aumentarán un 45% en los próximos 15 años. Los aparatos eléctricos, como las computadoras, el combustible que pone a rodar los automóviles y las industrias, aumentan la temperatura del planeta y alteran el ecosistema. A un mes del inicio de la cumbre del clima, en la capital francesa, Naciones Unidas ha instado a todos los países a acercar posturas, también a mostrar compromisos para garantizar que de esta cita salga un acuerdo ambicioso en contra del calentamiento global. El cambio climático genera condiciones sin precedentes para el fenómeno del Niño. Según los pronósticos, este año será uno de los más fuertes desde 1950. Las temperaturas extremas que traerá consigo ya han comenzado a dar señales desde el pasado mes de octubre. Flores que crecen en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, ubicado en el norte de Chile. Una tormenta tropical que en menos de 24 horas se transformó en huracán categoría 5 en México. Ha sabido aprovechar oportunamente, de una manera oportunista, las aguas bien calientes del entorno que provoca el evento del Niño para fortalecerse notablemente en estas zonas. El huracán Patricia alcanzó a ser llamado como el más poderoso del que se tuviera registro en el mundo, pero al tocar tierra en México sucumbió ante la fuerza de sus propios vientos. Mientras tanto, la Antártida Occidental se descongela. Científicos del Potsdam Institute for Climate Impact Research de Alemania advierten que el manto de deshielo podría haber comenzado un colapso irreversible de cientos de años. Un deshielo que subiría el nivel del mar hasta 3 metros. En el 2009, la comunidad internacional acordó mantener por debajo de 2 grados centígrados el incremento de la temperatura del planeta para evitar los efectos devastadores del cambio climático. Sin embargo, 3 años después, las emisiones de gas de efecto invernadero se elevaron a 4.683 millones de toneladas de dióxido de carbono en toda la Unión Europea. Con Alemania a la cabeza, Reino Unido, Francia, Italia, Polonia y España fueron los responsables del 70% de estas emisiones. China y Estados Unidos están entre los 10 principales emisores del mundo. La deforestación, quema de gasolina, petróleo y carbón son las principales causas del efecto invernadero. Algunos la resumirían en una palabra: industrialización. Los esfuerzos de los gobiernos del mundo para mitigar el calentamiento global parecen insuficientes. De acuerdo con la ONU, estos gases se incrementarán un 45% en los próximos 15 años. A finales de este mes habrá un nuevo encuentro. Más de 80 jefes de Estado y de Gobierno se reunirán el 30 de noviembre en la capital francesa en la Cumbre del Clima. Debatirán nuevamente las medidas necesarias para frenar el calentamiento global y nuevamente una pregunta quedará en el ambiente: ¿cumplirán los compromisos? José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos acompaña a esta hora desde Valencia, España. Él es uno de los científicos del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas y quien además es responsable de un proyecto europeo que tiene como objetivo estudiar los incendios forestales bajo condiciones de cambio climático, social y económico. Muy buenos días, buenas tardes ya para usted y gracias por acompañarnos aquí en el informativo en la mañana de NTN 24. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Señor Moreno, explíquenos, sin ser técnicos, yo sé que usted es científico, pero muchos somos neófitos en la materia. ¿Por qué se están dando fenómenos naturales no esperados como los que veíamos en la nota? Tornados, fuertes tormentas, cómo florecen flores en medio del desierto, estas altas temperaturas y sequías atípicas. ¿Por qué se está presentando esto? Muy bien, pues simplemente porque estamos calentando el planeta. El panel intergubernamental, en su reunión plenaria de 2007, que tuvo lugar aquí en Valencia, concluyó que el calentamiento del sistema climático es inequívoco.
Años más tarde, en 2013, reunidos en Estocolmo, el panel vuelve a concluir lo mismo. Y concluye lo mismo, que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, y además dice que es muy probable, es decir, más de un 95% de probabilidades, de que la mayor parte del calentamiento que hemos vivido en los últimos 50 años sea de origen antrópico. Por tanto, el hombre está calentando el clima. Ese calentamiento del clima conlleva multitud de modificaciones en el clima por un lado y por otro lado en los impactos que causa ese calentamiento. Por ejemplo, acaba de aparecer recientemente un estudio mostrando que el invierno del año pasado en el Reino Unido fue extraordinariamente húmedo y que el calentamiento observado ha podido contribuir a hacer ese invierno tan húmedo con enormes inundaciones que hubo en el Reino Unido muchísimo más probable, es decir, 7 veces más probable que si no hubiese habido un calentamiento. Eso es un ejemplo. Hay otros muchos ejemplos. Ahora, el cambio climático, pues como vemos, adelanta cada año más la primavera. El verano acaba como el segundo más cálido de los últimos 54 años en Europa. Siempre se habla de que la responsabilidad nos involucra a todos como sociedad, pero ¿de qué manera? Bueno, hay que disminuir las emisiones. Y ahora mismo, cara a la conferencia de las partes en París, los países están llegando con sus propuestas de acuerdo. Si no disminuimos las emisiones, el clima va a seguir calentándose y va a seguir calentándose en magnitudes muy considerables, y voy a dar alguna cifra para que la gente se haga una idea. Actualmente hemos calentado el planeta algo menos de 1 grado, 0,8 grados. La temperatura media del planeta son 15 grados. Aún así, con 0,8 grados ya hemos visto impactos a lo largo y ancho de todo el mundo. La senda de calentamiento por la que estamos es una senda que excede los 4 y que llega hasta los 5 grados, dependiendo. Eso es un calentamiento enorme. Pasar la Tierra de una temperatura media de 15 grados a nada menos que una temperatura media de 19 o 20 grados, digamos, modificará multitud de las cosas que ocurren aquí abajo. Desde luego los eventos climáticos y los eventos extremos climáticos y los impactos. La producción de alimentos, por ejemplo, se verá resentida. Por tanto, nos involucra a todos. Si no nos involucramos todos, no es posible detener ese calentamiento. Ahora, el presidente Obama, a diferencia de sus predecesores, ha fijado como una línea estratégica de su último mandato la lucha contra el cambio climático. El gobierno chino también lo ha hecho, quizás presionado por los efectos nocivos de la contaminación para la ciudad o para la salud de sus ciudadanos. También haciendo una apuesta por las energías renovables y se ha comprometido a reducir sus emisiones de CO2. Le pregunto, ¿qué deben hacer los gobiernos del mundo para involucrarse, no solamente a ellos, sino también involucrar a sus pueblos en prevenir el calentamiento global? Pues no queda más remedio que disminuir las emisiones. Y disminuir las emisiones, eso no se va a hacer, no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que tener un plan, porque somos enormemente dependientes de la energía, una energía que hasta ahora ha sido barata. Hay que acudir a fuentes no contaminantes, de ahí el papel extraordinario que pueden jugar las energías renovables. Y probablemente, una vez que todos los países nos adentremos por una senda de evitar utilizar energía contaminante, como son la procedente de los combustibles fósiles, y empecemos a utilizar las energías renovables, pues con suerte entraremos en lo que los economistas llaman un círculo virtuoso. De repente las energías renovables se convierten en un objetivo, se ponen más, abaratamos esa apuesta, queremos tener más, y así esa es la única manera de poder detener realmente el calentamiento. Si no disminuimos las emisiones de manera drástica, estamos hablando que de aquí a 2050 deberíamos estar disminuyendo las emisiones en una horquilla de entre el 40 y el 70% con respecto a lo que emitíamos en 2010. Ahora mismo, de cara a la conferencia de las partes,
lo que hay encima de la mesa no es suficiente. Pero es un paso muy importante porque nos pondría un calentamiento algo por debajo de los 3 grados centígrados, que queda muy lejos del calentamiento que los países han comprometido a no sobrepasar de los 2 grados centígrados. Pero si no nos ponemos a andar de manera efectiva, en algún momento simplemente vamos a perder la oportunidad. Cuanto más tardemos en hacerlo, más difícil será y mucho más costoso. Estas serían las palabras clave. Hoy justamente en Quito, Ecuador, se reúnen los ministros de Ambiente, también cancilleres de los 33 países de la CELAC, en busca de una propuesta latinoamericana y caribeña para responder al cambio climático. En pocos minutos vamos a tener a nuestro periodista Jean-Paul Bardellini, quien nos tiene el reporte. Señor Moreno, se espera que en la próxima cita sobre el cambio climático que va a desarrollarse en París se incluya a todos los países del mundo, no solo algunas economías desarrolladas como ocurrió con Kioto, pero como países con economías frágiles, con problemas económicos y sociales graves que atender, le pueden dar prioridad a algo que para muchos es una mera visión ecológica. No es una visión ecológica. No, es una visión de interés propio. Tengas en cuenta que precisamente los países más vulnerables suelen ser aquellos que están menos desarrollados. Y entiendo las dificultades y evidentemente las responsabilidades no son las mismas de aquellos que han consumido más y que se han desarrollado más. Por tanto, hay una responsabilidad compartida pero diferenciada y eso tiene que quedar claro. Pero, como digo, los países más vulnerables son aquellos que tienen menos capacidades y, por tanto, son los que van a sentir o pueden sentir en mucha mayor manera los impactos. Por tanto, es un interés propio, no es un interés ecologista. No estamos hablando de estética, ni siquiera de ética. Estamos hablando de interés puro y duro. Como decía antes, ya sabemos que el calentamiento observado, que es pequeño todavía, de 0,8 grados centígrados, ha supuesto una disminución de las cosechas. Claro, para países muy desarrollados, el coste para una familia media de los alimentos es una pequeña parte. Pero para los países que están menos desarrollados, el coste de los alimentos supone una parte muy importante. Pensar que no se han producido ya todos los alimentos que se tenían que producir como consecuencia del cambio climático y que eso va a seguir empeorando, estamos hablando por eso de que esto no es una cuestión ni de ética ni de estética, es una cuestión, en muchos casos, de supervivencia, claramente de interés mutuo de todos. Así es, una cuestión que involucra a todos quienes vivimos en el planeta Tierra. José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad Castilla-La Mancha, le agradecemos por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.